Hola, buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Lina María López y hoy vengo a hablarles acerca de los avances que he tenido con mi anteproyecto de Fuerza y Gracia para la rehabilitación de bailarines. Bueno, en contexto, yo tuve un accidente en el año 2022, un accidente automovilístico en el cual la moto en la que me encontraba frenó bruscamente y nos caímos con el conductor del lado izquierdo, donde mi zona más afectada fue el tobillo y la muñeca izquierda. La zona más afectada fue el tobillo, ya que recibió como toda la carga del peso de la parrilla, pues de la moto. Dentro de los cuidados, en general, una conclusión que se puede dar es que no hubo un cuidado correcto, no hubo una atención correcta, tanto médica como personal, ya que se creyó que el accidente simplemente había generado una contusión, un moretón en la zona y ya. Cuando realmente las características que tuve fueron un esguince de un nivel 2 casi 3 porque dentro del tratamiento, y entre comillas digo tratamiento, porque el tratamiento por parte del médico fueron pastillas y un reposo corto, pero ya luego el tratamiento lo asumí totalmente yo como paciente y entre esos fue un descanso abrupto de toda la actividad física hasta caminar, por el cual hasta usé muletas por un buen tiempo y frené toda la actividad física en el cuerpo, lo cual hizo que se retrasara aún más la recuperación e hizo que hasta el día de hoy hayan secuelas del accidente como tal. Bueno, dentro de los avances, actualmente el estado físico de la muñeca y el tobillo mejoró, pero sigue presentando ciertas dificultades. Entre las primeras es el estado de la fuerza. Tanto en la muñeca como en el tobillo se perdió una fuerza muscular, un equilibrio y también se evidencia una pérdida de masa muscular, sobre todo en el pie izquierdo, lo cual al día de hoy ha traído afectaciones en la rodilla izquierda y en general en toda la pierna izquierda, ya que al volver a reintegrar actividad física, entre esas el baile y el gimnasio, em, se ha dificultado la actividad por este dolor. Y en la muñeca, en ejercicios de fuerza, de flexión y extensión, la muñeca presenta dificultades cuando se genera presión sobre la articulación, entonces, y cuando también hay que hacer fuerza. Actualmente, dentro del entrenamiento actual que tengo como bailarina, es un de lunes a viernes un entreno normalmente de 2 a 3 horas, donde a veces se hace más que un acondicionamiento, sobre todo físico, el cual sí me afecta el tobillo, no la muñeca, sino el tobillo. En este entrenamiento que se hace como en el baile, siempre se hace descalzo, lo cual afecta aún más a que a la media hora, 20 minutos después o incluso en los primeros minutos me genere malestar en el tendón de Aquiles, un poco más arriba y en toda la zona muscular que está también del tobillo. Eh, También en la parte del baile, cuando se hace algún tema folclórico, em, estilos como o danzas que manejen tres cuartos más saltado, me afecta el trabajo en demi-plié y en relevé.
por el cual he optado por el momento trabajar siempre, la mayoría del tiempo, siempre que se pueda y se me permita, con zapato o zapatilla con doble media. También se ha optado actualmente por tener una tobillera cuando se está en clase y o tener vendado sí o sí el tobillo. También después de una alta actividad física que tenga que ver más cardio o alta intensidad, sí o sí debo hacer ejercicios de flexión y extensión en el tobillo para encontrar la relajación, ya que el dolor a veces es demasiado fuerte. En una escala del 1 al 10, lo puedo poner en un 10. El tobillo es el que presenta más dificultad incluso antes del ejercicio y después del ejercicio. En la muñeca actualmente solo es cuando ejerzo alguna fuerza. En este caso en el gimnasio, em, cuando empecé a trabajar bíceps, tríceps, para brazo y hombro, trabajo con cargas actualmente más livianas, y se ha optado por trabajar fuerza unilateral, es decir, para recuperar la fuerza del lado izquierdo e igualarla al lado derecho, ya que en este caso se nota más la pérdida de fuerza actualmente. Entre los ejercicios unilaterales, también se ha optado por actualmente cambiar algunos agarres, es decir, que no incomoden la forma en la posición de las muñecas, sino que sea más cómodo pues cuando se va a ejercer la fuerza. Y en el gimnasio también se ha notado actualmente que para ejercicios que son a base de una pierna o a base de equilibrio, siempre cuestan mucho más, incluso así haya un zapato que dé soporte al pie, sino que generan desequilibrio y en sí toda la pierna tiene que activarse para que el cuerpo no se tambalee totalmente. Em, Voy a dejar algunos videos en este momento de comparación de dos ejercicios. Entre esos es el ejercicio en sentadilla búlgara. En este ejercicio solo se realiza una sentadilla en una sola pierna. Normalmente a veces se le agrega peso, ¿no? Al principio, desde que entré al gimnasio hace aproximadamente 2 meses, me costaba mucho y tenía que hacerla sin nada de peso. Ahorita que le puedo agregar peso, aún me sigue costando, pero he podido recuperar un 1% mi equilibrio. Incluso cuando se hacen ejercicios para articular, en este caso ya sea antes de empezar una clase de baile o antes de empezar un calentamiento del gimnasio o incluso antes de tomar o dictar alguna clase, el equilibrio todavía es algo que está fallando mucho en la izquierda y ha empezado actualmente, se evidenció esta semana que y en este último mes, que al empezar a trabajar de forma más consciente y más aplicada la parte izquierda para mejorar, se empezó a debilitar la derecha. Entonces, en algunos ejercicios se empieza a ver que ahora hay más dificultad en el hemisferio derecho que en el izquierdo, teniendo en cuenta que yo soy dominante, soy diestra, entonces también ha afectado esa parte. Lo mismo en algunos ejercicios, mi rodilla se ve afectada porque si no se genera bien la fuerza, la rodilla muchas veces empieza a molestar, como en sentadillas lagartijas, em, o sentadillas parecidas a las búlgaras, que son sentadillas en cuarta posición, en forma en lateral. También se dificulta un poco la subida o el empujón, ya que digamos en estos ejercicios se empuja desde el talón y el pie de atrás está en demiflexión. Entonces, hay ejercicios donde se evidencian diferentes dificultades
al hacerlo, y a comparación del derecho e izquierda se nota también una dificultad de rango de movimiento. Em, Actualmente estos son los resultados del estado como físico de la muñeca y del tobillo que presento y que he presentado en estos últimos 2, 3 meses en cuanto a actividad física. Y por último, en la parte emocional, es algo que no he trabajado y he sido irresponsable, y por ende es un tema el cual me afecta bastante, ya que he perdido ciertas habilidades, he perdido cierta constancia, incluso disciplina en el arte, lo cual ha hecho que retroceda bastante, ya que muchas veces, a pesar de que yo presento el dolor o la molestia, simplemente dejo que el dolor se vaya tras los días o tras dejar de hacer la actividad, más no he hecho terapias, he hecho alguna recuperación, como masajes, aplicar frío-calor, o calentar correctamente. Entonces, en parte, también ha sido irresponsabilidad mía, y eso me ha traído pues obviamente un par de consecuencias, incluso en mi vida artística, lo cual me ha costado. Pero pues desde este año, al retomar como la actividad otra vez física más fuerte y frecuente, porque a pesar de que siempre la he tenido en mi vida, el estar, el ser activos, el moverse, el estirar, el correr, el caminar, obviamente por las dificultades que tenía, hacía que se hiciera más difícil, y de 5 días hacía 3. Entonces, actualmente estoy volviendo a una rutina de 5 a 6 días de actividad física, donde al día puedo hacer gimnasia y baile, y más el tema de dar clase. Entonces, por ende, mi cuerpo ya ha necesitado de pedir ayuda, ha necesitado de descansar, ha necesitado de escuchar el cuerpo. Entonces, emocionalmente me ha afectado bastante, aunque es algo muy personal y que no comparto pues con las personas de mi alrededor, e incluso con los docentes a los cuales tomo clase. Entonces, pero he empezado a hacer un trabajo más de recuperación desde la parte física más que desde la parte emocional.